Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos y amigos. Espero que se encuentren bien. Hago este pequeño en vivo y hablemos sobre la pereza. Se cuenta que en un país lejano se tenía la creencia que Dios no había impuesto castigo más brutal que el trabajo. Por esa razón, cuando su hijo cumplió 14 años, un viejo de aquel país buscó al profesor de la comarca, buscó al mejor para que se ejercitara en la pereza. La pereza para aquellos hombres era considerada toda una ciencia. El profesor era conocido y respetado, pues en su vida solo había escogido la senda del menor esfuerzo. El viejo fue a visitarlo y lo encontró en el jardín tendido sobre cojines, a la sombra de una higuera. Lo observó un poco antes de hablarle. Estaba quieto, como un muerto, con los ojos cerrados, y solo cuando escuchaba el chas que anunciaba la caída de un higo maduro, a poca distancia, él estiraba lánguidamente el brazo para cogerlo, llevárselo a la boca y tragárselo. Este es sin duda el profesor que necesita mi hijo, se dijo. Se acercó y le preguntó si estaba dispuesto a enseñarle a su hijo la ciencia de la pereza. Hombre, le dijo el profesor con un hilo de voz, no hables tanto que me canso de escucharte. Si quieres transformar a tu hijo en un auténtico perezoso, mándamelo y basta. El viejo llevó a su hijo con un cojín de plumas debajo del brazo y le dijo, imita al profesor en todo lo que no hace. El muchacho, que sentía especial inclinación por esa ciencia, vio que el profesor, cada vez que caía un higo, estiraba el brazo para recogerlo y lo engullía. Pensó, ¿por qué esa fatiga de estirar el brazo? Y se mantuvo recostado con la boca abierta. Le cayó un higo en la boca y él lentamente lo mandó al fondo. Luego volvió a abrir la boca. Cayó otro higo, esta vez un poco más lejos. El discípulo no se movió, sino que se dijo muy despacito, ¿por qué tan lejos? Higo, cáeme en la boca. El profesor, al advertir la sapiencia de su discípulo, le dijo, vuelve a casa, que aquí nada tienes que aprender. Soy yo más bien quien debe de aprender de ti. Y el hijo volvió con el padre, que se sintió orgulloso por tener un vástago tan ingenioso. En la Divina Comedia, Dante menciona a los perezosos y asidiosos en el infierno y en el purgatorio. En el infierno los descubre en el vestíbulo, bajo un cielo sin estrellas, entre una vocinglera turbada de las que salían suspiros, quejas y profundos gemidos. Diversas lenguas, horribles blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, voces altas y roncas, acompañadas de palmas, producían un tumulto que va rodeando siempre por aquel espacio eternamente oscuro, como la arena impelida por un torbellino. Dante las describe con dureza, como las almas tristes de aquellos que vivieron sin alabanza y sin infamia. Mezcladas están al odioso coro de los ángeles que ni rebeldes fueron, ni a Dios fieles, sino para sí solos. Estos son los perezosos o neutrales, los que vivieron sin loa y sin infamia. La secta de los viles que desagradaban a Dios y a los enemigos de Dios no eran fríos ni calientes, como los define el Apocalipsis. A decir verdad, Dante usa más dureza con ellos que con otros vicios que describirá en los siguientes círculos del infierno,
muchos de los cuales incluso arrancarán lágrimas de conmiseración al poeta. La pereza en el plano espiritual y religioso se denomina propiamente asidia o asedía. Los santos padres y los autores eclesiásticos le dieron una gran importancia en la lucha espiritual. Fue estudiada por Casiano, San Juan Climaco, San Juan Damasceno, Isidoro de Sevilla, Alcuino, etc. Casiano la define como tedio y ansiedad del corazón que afecta a los anacoretas y a los monjes que vagan en el desierto. Los padres del desierto la llamaron terrible demonio del mediodía, torpor, modorra y aburrimiento. Huigues el Cartujo la describió de la siguiente manera: cuando estás solo en tu celda, a menudo eres atrapado por una suerte de inercia, de flojedad de espíritu, de fastidio del corazón, y entonces sientes en ti un disgusto pesado. Llevas la carga de ti mismo. Aquellas gracias interiores de las que habitualmente usabas gozosamente no tienen ya para ti ninguna suavidad. La dulzura que ayer y antes de ayer sentías en ti se ha cambiado ya en grande amargura. Santo Tomás de Aquino la define con precisión como tristeza del bien espiritual, indicando que su efecto propio es el quitar el gusto de la acción sobrenatural. Es una desazón de las cosas espirituales que prueban a veces los fieles e incluso las personas adentradas en los caminos de la perfección. Es una flacidez que los empuja a abandonar toda actividad de la vida espiritual. A causa de la dificultad de esta vida, Garrigou-Lagrange la definía como cierto disgusto de las cosas espirituales, que hace que las cumplamos con negligencia, las abreviemos o las omitamos por fútiles razones. La asidia es el principio de la tibieza. La descripción que nos han dejado los santos padres es detallada y precisa. Evagrio Póntico describía al asedioso diciendo: la asedía es la debilidad del alma que irrumpe cuando no se vive según la naturaleza ni se enfrenta noblemente la tentación. En efecto, la tentación es para un alma noble, lo que el alimento es para un cuerpo vigoroso. El viento del norte nutre los brotes y las tentaciones consolidan la firmeza del alma. La nube pobre de agua es alejada por el viento como la mente, que no tiene perseverancia del espíritu de la sedía. El rocío primaveral incrementa el fruto del campo, y la palabra espiritual exalta la firmeza del alma. El flujo de la sedía arroja al monte de su morada, mientras que aquel que es perseverante está siempre tranquilo. El asedioso aduce como pretexto la visita a los enfermos, cosa que garantiza su propio objetivo. El monje asedioso es rápido en terminar su oficio y considera un precepto su propia satisfacción. La planta débil es doblada por una leve brisa, e imaginar la salida distrae al asedioso. Un árbol bien plantado no es sacudido por la violencia de los vientos, y la sedía no doblega el alma bien apuntalada. El monje, como seca brisa de la soledad, está poco tranquilo y sin quererlo es suspendido acá y allá cada cierto tiempo. Un árbol trasplantado no fructifica y el monje vagabundo no da fruto de virtud. El enfermo no se satisface con un solo alimento y el monje asedioso no lo es de una sola ocupación. No basta una sola mujer para satisfacer al voluptuoso y no basta una sola celda para el asedioso. El ojo del asedioso se fija en las ventanas continuamente y su mente imagina que llegan visitas. La puerta gira y éste salta fuera. Escucha una voz y se asoma por la ventana y no se aleja de allí hasta que sentado se entumece. Cuando lee, el asedioso bosteza mucho, se deja llevar fácilmente por el sueño, se refriega los ojos, se estira
quitando la mirada del libro, la fija en la pared y vuelto de nuevo a leer un poco, repitiendo el final de la palabra, se fatiga inútilmente, cuenta las páginas, calcula los párrafos, desprecia las letras y los ornatos, y finalmente, cerrando el libro, lo pone debajo de la cabeza y cae en un sueño, no muy profundo, y luego poco después, el hambre le despierta el alma con sus preocupaciones. El monje asedioso es flojo para la oración y ciertamente jamás pronunciará las palabras de la oración. Como efectivamente el enfermo jamás llega a cargar un peso excesivo, así también el asedioso seguramente no se ocupará con diligencia de los deberes hacia Dios. A uno le falta efectivamente la fuerza física, el otro extraña el vigor del alma. La paciencia, el hacer todo con mucha constancia y el temor de Dios curan la sedía. Dispón para ti mismo una justa medida en cada actividad y no desistas antes de haberla concluido, y reza prudentemente y con fuerza, y el espíritu de la sedía huirá de ti. San Juan Climaco le dedica uno de los escalones de su escala espiritual, describiéndola con términos semejantes. La sedía es pecado. San Juan Damasceno definió la sedía como una especie de tristeza deprimente. Santo Tomás la describe como tristeza mundana. San Gregorio Magno la denomina como torpor psica praecepta. Santo Tomás afirma que siempre es algo malo, ya sea por sí misma o por sus efectos. Es mala en sí misma cuando la tristeza es causada por un bien verdadero, pues el bien espiritual solo debería alegrar. Es mala en sus efectos cuando la tristeza es causada por algo que verdaderamente es un mal y por tanto tendría razón de entristecerse, pero entristecerse al punto de abatir el ánimo y alejar de toda obra buena. En este sentido, Pablo, hablando del pecador, dice a los corintios: perdonadlo y animadlo, no sea que se vea hundido en una excesiva tristeza. Decía San Gregorio Magno en su regla pastoral: al perezoso se le ha de hacer saber que muchas veces, cuando no queremos hacer oportunamente las cosas que podemos, poco después, cuando queremos, ya no podemos, porque la desidia del alma, cuando no se sacude con oportuno ardor, aumenta furtivamente con el sopor, el cual hace decaer totalmente el deseo del bien. Se dice que la pereza hace venir el sueño, porque cuando se deja de querer obrar bien, poco a poco se pierde, además, el cuidado de pensar bien. Buenas noches.